Todos. Listo. Josué capítulo 7. A esta enseñanza le he llamado las consecuencias del anatema. Antes de avanzar, miremos qué significa esta palabra anatema, ¿sí? Desde el Strong. Anatema significa objeto condenado, ¿sí? Consagrado, cosa dedicada, maldición, apartada para destrucción, cosas prohibidas o cosas malditas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa acá, porque si revisamos Josué capítulo 7, habla de un pecado de Acán, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el pecado de Acán. Pecado es transgresión. Pecado en la escritura es quebrantar una instrucción. Eso es pecado. Entonces vamos a ver cuál es el pecado o qué es lo que quebrantó Acán, ¿sí? Recordemos que en el capítulo 6 terminó todo, ¿verdad? En una victoria. Tuvieron victoria, hubo una conquista, ellos conquistaron, tomaron Jericó, ¿verdad? Podríamos decir que terminó todo muy bien. Un pueblo de Israel que conquistó, que gritó victoria, los muros cayeron, ¿verdad? Excelente, pasó todo muy, pero muy excelente, todo hasta aquí. Recordemos que en el capítulo 6 Josué había dado ya unas instrucciones muy claras acerca de qué, acerca de lo que tenían que hacer en esa toma de Jericó en cuanto al anatema, ¿verdad? En cuanto al anatema, es decir, a todo lo que en Jericó estaba y que fue destinado a qué cosa, a destrucción, ¿verdad? Josué dio instrucciones claras que lo que no se iba a destruir, que lo único que no iba a ser destruido, ¿verdad? Era el oro, la plata y el bronce. Era lo único que y los utensilios de bronce, ¿cierto? Entonces, eso era lo único, de bronce y de hierro. Entonces eran lo único que no iba a ser destruido, pero ¿por qué no iba a ser destruido? Porque iba a entrar a los tesoros de la casa del Eterno. Eso dice el capítulo 6, verso 19. Entonces Josué dio instrucciones claras al pueblo de Israel que de ese botín de Jericó, de esa ciudad que tomaron, de esa ciudad que conquistaron, ellos no podían tomar absolutamente nada, que todo tenía que ser destruido. Eso ya lo vimos la semana pasada, lo estamos recordando solamente para mirar qué pasó, por qué este pecado de Acán. Y tiene su origen justamente en eso. Pecado, ¿por qué? Porque quebrantó la instrucción. No fue una instrucción de Josué, porque si quizás usted lo lee acá y pensamos, es que Josué lo está diciendo. No, no, no. Cuando usted lee el final del capítulo 6, ¿verdad? El último versículo dice que el Eterno estaba con Josué. Y al decir el Eterno estaba con Josué, lo que nos está hablando es que todo lo que Josué hizo, todo lo que Josué habló, las instrucciones, era porque el eterno Dios de Israel le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Entonces acá no eran unas instrucciones simplemente porque a Josué le pareció, no. Estas instrucciones fueron claramente entregadas porque el Eterno se las dio a Josué. Entonces, el Padre, nuestro Abba, siempre se anticipa. Él siempre, ¿verdad? Lo dice con anticipación, como escrito está, ¿verdad? Que Él le advierte a sus siervos, los profetas, para que el pueblo sepa. Entonces Josué advirtió en cuanto al anatema, es decir, el pueblo sabía, el pueblo conocía que todo había sido consagrado como anatema, todo lo que estaba en la ciudad de Jericó. Lo único que no era, no iba a ser anatema, ¿verdad? Era, perdón, o lo que no iba a ser destruido era Rahab y su casa, ¿verdad? Lo que estaban dentro de su casa y también el oro, perdón, la plata, el oro, el bronce y el hierro no iba a ser destruido, aunque era anatema en ese momento, ¿verdad? Se iba a santificar cuando entraba a los tesoros de la casa del Eterno. Entonces,
Josué dio instrucciones claras. En el capítulo 6, versículo 18, desde el 17, 18 y 19, habla muy claro las instrucciones que dio Josué acerca del anatema. Le dijo, toda la ciudad será anatema. Recordemos que hasta él dio una palabra, ¿verdad? Él hizo un juramento y él dijo, ¿verdad? Aún la ciudad, esa tierra, iba a ser anatema. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. ¿Por qué lo recordé esto? Porque hubo una instrucción. Se fue entregada la instrucción de parte de Josué al pueblo. O sea que Acán, vamos a ver lo que hace, él hizo conociéndolo. Él no lo hizo con desconocimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya vimos que era anatema, ¿verdad? Objeto condenado, objeto consagrado, cosa dedicada, cosa en maldición, apartada para la destrucción, cosas prohibidas o malditas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Verso 1 del capítulo 7 del libro de Josué. Dice acá la escritura. Pero los hijos de Israel cometieron una transgresión en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. Vamos a ver algo muy importante acá, ¿sí? Y es cuando quebrantamos una instrucción. Aquí cuando habla de los hijos de Israel, ¿verdad? Estaba hablando de todo un campamento, estaba hablando del campamento de Israel. Recordemos que ellos acampaban, ellos ya habían tomado la ciudad de Jericó. Después de una gran victoria, después de una gran conquista, podemos llamar así, y tenían ya una instrucción, aquí se nombra que los hijos de Israel cometieron una transgresión. Y se nombra a todos, ¿verdad? ¿Verdad? A todos, una transgresión. Y se dice en cuanto al anatema. ¿Por qué en cuanto al anatema? Eso me lleva al capítulo 6, ¿verdad? Desde el verso 17, a donde Josué advirtió y dijo que todo sería anatema, que tengan cuidado. Es más, él dijo, ni toquen ni tomen cosa alguna del anatema, no sea que ustedes se hagan malditos, ¿verdad? Porque anatema es maldito, y también el campamento lo van a turbar. Vamos a ver qué pasa. Y entonces, ¿verdad? Dice que se refiere a todos los hijos de Israel, pero luego dice Acán, ¿verdad? Y cuando dice Acán, que fue aquel que tomó del anatema, vamos a ver qué pasa. Acán, su nombre significa problema o perturbador, ¿sí? Acán, su nombre significa problema o perturbador. Y pues Acán, ¿verdad? Ya había recibido una instrucción porque lo dijo Josué, no tomen, no lo toquen, no sea que el que lo tome, tome del anatema, se vuelva anatema y también turben el campamento de Israel. Entonces, nos llama mucho la atención de que aquel que tomó el anatema no fue cualquiera que de pronto estuvo por allí como que no supo. No, ¿sabe quién fue? Aquí lo dice la escritura, que fue Acán, era no de la tribu de Judá. Y si hablamos de la tribu de Judá, hemos ya hablado mucho, conocemos que Judá es el que abre brecha. Judá es el que va adelante, ¿verdad? Judá significa la alabanza. Qué peligro muy grande, ¿verdad? Mirar lo que hizo Judá, aún conociendo lo que no debía de hacer. Judá metió su mano donde no debía. Los hijos de Israel, como dice acá, ¿qué hicieron? Malversaron algunos bienes, esos bienes que estaban reservados y que fueron tomados de Jericó, pero ya tenían un destino. Todo tenía que ser destruido, excepto el oro, la plata, el hierro y el bronce. ¿Sí? Todo iba a ser destruido, excepto lo que Josué les dijo,
pero no era para ellos, era para ser consagrados al Eterno, ¿verdad? Porque todo estaba maldito, todo venía de Jericó y se hizo maldición, ¿verdad? Porque Josué dijo eso, se hizo maldición, porque aún la tierra se hizo maldición. Entonces, se dice que la tribu de Judá, o sea, Acán, aquel de la tribu de Judá, fue el que tomó estas cosas reservadas. Ya vamos a ver, ¿sí? ¿Qué era lo que tomó? Dice el verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, suben y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Miremos algo acá interesante, ¿verdad? Ellos ya habían venido de una conquista de Jericó. Les tocaba conquistar otra ciudad, la ciudad llamada Jai. Josué estaba muy confiado porque vinieron de una victoria, vinieron ganando un botín, por decir así, pero no un botín para ellos, porque lo que tomaron pasó a los tesoros del Eterno, pero hubo algunas cosas que no pasó a los tesoros del Padre Eterno, porque las sustrajo Acán. Obviamente, aquí nadie, por decirlo así, se había dado cuenta, ni Josué, ni, pues, por llamarlo así, ni los líderes que estaban ahí alrededor, ¿verdad? Nadie se había dado cuenta, Josué no se había dado cuenta, ¿verdad? Y él, pues, vamos a ver más adelante, dice que lo tenía bien guardado, ¿verdad? Entre sus enseres. Josué, confiado, ¿verdad? Porque ya habían ganado una batalla, ¿qué hace? Ahora les tocaba ir a conquistar otra ciudad y dice a los hombres, vayan, ¿verdad? Y reconozcan la tierra. Qué importante. Esto ya hemos venido estudiando, pero qué importante nuevamente recordarlo. Qué importante es reconocer un lugar. Qué importante es hacer un recorrido, un reconocimiento. Y esto no solamente de forma literal estoy hablando, porque de pronto dirá, pero si ya no hay conquistas, ¿qué conquista vamos a tomar? ¿A qué tierra vamos a tomar? ¿Qué conquista? Ya eso era para el tiempo de antes. Recuerde que nuestras batallas son espirituales. Nuestras batallas, ¿verdad? No son carnales. No es que vamos a subir con espadas, no vamos a subir, ¿verdad? Con armas. Hoy tenemos un arma poderosa que es la Torá, es la palabra del Eterno. Hoy nuestras batallas son espirituales. Esas batallas son las que tenemos que ganar. Entonces, qué importante es reconocer la tierra. Listo, usted dirá, pero ¿y entonces cómo hago? Vamos a poner un ejemplo. Usted, ¿verdad? Está orando por un territorio, ¿verdad? Y usted dice es que allí hay mucho vicio, se vende licor y hay peleas, y bueno, y es en la esquina de su casa, y ahí dice, quiero que se vayan esa gente que está allí, porque, bueno, en fin, todo lo que se vea. Y comienza usted a orar, ¿verdad? Primero tenemos que reconocer qué se está moviendo, ¿verdad? Espiritualmente, porque vamos a entrar en una batalla, vamos a entrar en una batalla espiritual. Tenemos que reconocer qué es lo que se está moviendo allí, ¿verdad? Y eso a través de, hay cosas que pueden ser visibles, que usted las puede ver, pero otras es la que el Padre Eterno les va a revelar. No podemos ir a una batalla así, sin siquiera saber qué es lo que, a dónde usted se va a entrar, a qué campo minado va a entrar, ¿verdad? O si es en una familia donde usted va a orar. ¿Qué tal si alguien de la misma casa, de esa familia, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, un anatema. Es decir, ah, no, es que ve, a mí me gusta este ídolo, no le va a decir ídolo, no le va a decir este santito, o es agorero y tiene pues alguna cosa de agorería en su casa, ¿verdad? En fin, tantas cosas que se pueden dar. Y usted va porque usted está haciendo la obra del Padre, va, el Padre no, usted ni consultó y simplemente va. Aquí vemos que Josué no consultó al Eterno. Aquí no le dijo, ¿verdad? Padre, ¿podemos subir a Jaí? Iremos, subiremos a Jaí, vamos a pelear. No, Josué estaba confiado, venían ganando una batalla. Y simplemente él dijo, vayan y recorran la tierra, ¿verdad? Qué importante algo.
que el que iba a reconocer la tierra tenía que traer un informe, un reporte. Lo mismo pasa con nosotros. Vamos a entrar a un lugar, tenemos que darnos cuenta de lo visible y de lo invisible, es decir, de lo que no vemos, pero que puede estar escondido en un lugar, una familia que quizás, ¿verdad? Adora un ídolo, ha consagrado su casa al ídolo, ¿verdad? Queremos ir a expulsar demonios, queremos ir a expulsar un montón de cosas en una casa, cuando los dueños de esa casa, ¿verdad? Han consagrado, la hicieron anatema porque le consagraron al ídolo. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando esa casa está consagrada a un ídolo? ¿Verdad? Entonces, allí hay una legalidad, ¿sí? Allí hay una legalidad. Entonces, tenemos que tener, ¿qué cosa? Ser, tener en nosotros, ¿verdad? Ser astutos, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted primero tiene que hacer un reconocimiento a dónde va a entrar. Es cierto, la escritura dice que cuando una casa está tomada por el hombre fuerte, solo cuando llega el que es más fuerte, es decir, cuando llega Yeshua, cuando llega la salvación a esa casa, allí sí va a ser libre. Pero, ¿qué tal si el Eterno no lo envió? ¿Qué tal si el Padre no le dijo, ve? Entonces, o quizás la persona que va a ir a orar, a echar fuera lo que esté en esa casa, tiene unas puertas abiertas por ahí. ¿Qué va a salir? Va a salir golpeado como los hijos de Ezeba. Entonces, hay que hacernos primero un reconocimiento a nosotros como tierra, saber si estamos bien nosotros para entrar a esa tierra a conquistar. ¿Por qué hacernos un reconocimiento nosotros primero como tierra? Miremos el ejemplo acá. Acán no estaba bien porque había transgredido, había quebrantado instrucciones. Y vamos a ver qué pasa cuando el pueblo de Israel va a subir a Jai. Vamos a ver qué pasa. Hay una derrota. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Van a pelear una batalla a través de una intercesión. Tiene puertas abiertas, ¿verdad? Hay transgresión. Va a pelear. ¿Y qué va a pasar? Va a haber muerte, no muerte literal, pero sí va a salir golpeado, va a salir quizás lastimado en algún área de su vida. ¿Por qué? Porque antes no nos hicimos un reconocimiento como tierra, nosotros primero, y luego qué o por qué es lo que vamos a interceder, qué es lo que queremos conquistar, ¿sí? Entonces, ellos, que fueron enviados por Josué, subieron y reconocieron tal como Josué les mandó que vayan a reconocer Jaí. Esa fue una instrucción de parte de Josué. Cuando ellos regresan, en el verso 3, ellos le dicen a Josué que no suba todo el pueblo, sino que suba como 2,000 o 3,000 hombres y que tomarán a Jaí. Le dice, no te fatigues, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Los hombres que Josué envía a reconocer la tierra le traen un reporte. Ciertamente lo que sus ojos vieron era efectivo, es decir, no eran muchos en Jaí, eran pocos, comparado con la batalla que tuvieron en Jericó, que fue una batalla fuerte. Ellos califican entrar a Jaí como algo fácil, como algo que de pronto no necesitaba tanta fuerza, no necesitaban tantos valientes, no necesitaban tantos guerreros. Pero ellos, empezando desde Josué, también los que fueron a reconocer la tierra, ignoraban lo que estaba pasando dentro del campamento. Ignoraban, ¿verdad? Que dentro del campamento habían manos, ¿verdad? Que estaban llenas de robo. La palabra dice, ¿quién subirá al monte de Yud-Hei Bajei? Al monte del Eterno, al monte de nuestro Abacadosh, ¿verdad? Y dice, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, o sea, a los ídolos. ¿Qué estaba pasando acá? Aquí había, ¿verdad? Manos sucias, ¿verdad? Acá habían unas manos que estaban contaminadas, ¿sí? Si la palabra dice
el que no, ¿quién subirá? El de manos limpias, ¿verdad? Y eso es el que no haya cometido un quebrantar de instrucciones. Acá, Acán había quebrantado las instrucciones que fueron muy claras. Y cuando la palabra dice, ¿quién subirá al monte del Eterno? No está hablando literalmente a un monte. No, para nosotros en este tiempo, ¿quién se va a presentar como guerrero intercesor? ¿Cómo te tienes que presentar como ese guerrero de intercesión profética? Limpio de manos, puro de corazón. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual? Están cerradas todas las puertas, porque de lo contrario, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, efectivamente, el reporte que le llevan a Josué era cierto. Ese pueblo era poco y no necesitaban de tantos valientes para ir a conquistar. Y ellos le dicen, pues no desgastes a todo el pueblo, porque son pocos. Dice el verso 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. Tremendo. Algo que me llamó mucho la atención es que Josué aquí no se lee que le preguntó al padre. Josué no se lee que le dijo, ¿verdad? Como se lee en otros pasajes, dice, ¿quién subirá primero? ¿Subiremos, no subiremos? Dime, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Quizás acá no leemos que pasa eso con Josué. Más sin embargo, por el reporte que le traen, que era cierto, era verídico, ¿verdad? Josué dice, bueno, esta batalla está muy fácil. No, no son muchos. Vamos a enviar 3,000. De hecho, él envía 3,000 hombres, ¿verdad? Porque esa fue la sugerencia de los que fueron a reconocer la tierra, ¿verdad? Le dijeron, suban 2,000 o 3,000 hombres. Vamos acá a dar una perlita de intercesión profética. Alguien que está parado en los muros de la intercesión tiene que dar un reporte. ¿Sí? Ellos fueron a reconocer la tierra y traen un reporte. Es decir, cuando usted está parado en un muro de la intercesión, usted está como un vigía, como un atalaya, como un vigilante, ¿verdad? Como un centinela. Hay movimientos espirituales, sobre todo aquellos que están en los muros de la intercesión en la madrugada. Hay movimientos espirituales y días donde son muy fuertes. ¿Cuál es nuestro reporte? Porque acá vemos que los que fueron a reconocer la tierra, ¿verdad? ¿Qué trajeron? Un reporte. Y ese reporte era el que debía tomar el líder, Josué, ¿verdad? Para avanzar hacia esa conquista. Efectivamente, con ese reporte, él hace tal como le dijeron, que vayan 3,000, 2 o 3,000. Él envió 3,000, no envió 2,000, envió 3,000. Le sugirieron 2,000 o 3,000, pero él dijo, voy a enviar 3,000. Dice el verso 4 que envió 3,000 hombres, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Dice, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Qué tremendo. Huyeron, o sea que no pudieron hacerle frente a esos pocos, a ese pueblo que los que trajeron el reporte dijeron, no, ese pueblo es poco. Es decir, minimizaron, es decir, dijeron, no, con pocos vamos a ganar la batalla, esta batalla está muy fácil, vamos a ganar, vamos a subir, vamos a tomar, vamos a conquistar, vamos a poseer esa tierra, ¿verdad? Entonces, más acá se nos dice que ellos huyeron, un valiente huyendo, un guerrero huyendo. Aquellos que venían de tomar Jericó ahora estaban huyendo. Y vamos a ver por qué. Usted ya lo conoce. Dice el verso 5, y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mire algo tremendo acá. No solamente estuvieron, sino que hubo muerte, hubo bajas en el campamento, ¿sí? Qué tremendo esto.
y nadie sabía lo que había hecho Acán. Estaba bien escondido. Al ojo del hombre no era visible lo que hizo Acán. No era visible el pecado de Acán, la transgresión de Acán. ¿Y quién era Acán? Alguien de la tribu de Judá. Alguien que estaba al frente. Alguien que abría brecha. Alguien, ¿verdad? Que estaba al frente en las batallas. Más resulta que aunque nadie sabía lo que había cometido Acán, ¿verdad? Ya hubo una consecuencia. Y una consecuencia aquí, no para la familia de Acán, no. Vemos que esta consecuencia vino para unos valientes, para unos guerreros, para aquellos que fueron a pelear. Dice que murieron 36, mataron los de Jai a 36 hombres. Imagínense una persona que turbe el campamento, una sola persona que esté turbando el campamento por causa de la transgresión del pecado, viene a traer consecuencias dentro del campamento, ¿sí? Entonces, esto no es un juego. Guerra espiritual no es un juego. Estar en los muros de intercesión no es juego. Si no estamos bien, es mejor decirlo. No, no voy a pararme en ese muro. No voy a estar en el tiempo o en el muro de la intercesión porque tengo puertas abiertas, porque hay algo que yo no he resuelto, ¿verdad? Hay algo que está allí que yo he hecho y que no he podido aún cerrar esa puerta. Entonces miremos, porque aquí habla de la puerta. ¿Sí? Aquí habla de la puerta. Entonces, dice que los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, cansados, ¿sí? El enemigo siempre va a buscar puertas en nuestra vida como creyentes. Siempre se habla de puertas abiertas, ¿verdad? Hay que cerrar toda puerta, pero es necesario que nosotros hagamos ese reconocimiento de nuestra vida, primero de nosotros mismos, cómo estamos. Hoy en las redes se puede ver muchas personas dando enseñanza, mm, se lee, ¿quieres oración? Escríbeme, oro por ti. Pero, ¿cómo están? ¿Será que conocemos cómo están aquellos que quieren ministrar nuestra vida? Esto no es un juego. Vemos acá que una persona que esté quebrantando instrucción, la instrucción fue clara, fue entregada a todos, es decir, Acán la conocía. Acán turbó el campamento tal como lo dijo Josué, ¿verdad? Les dijo, cuídense del anatema, no la tomen, no la toquen, no cojan nada del anatema, porque de lo contrario ustedes se hacen anatema y también el campamento de Israel se hace anatema y lo van a turbar, ¿verdad? Entonces, vemos acá que él quebrantó la instrucción. Hubo muertos, 36. Y no solamente eso, los de Jai los perseguían. Los persiguieron y ¿qué pasó? El corazón de ellos dice que desfalleció, es decir, entraron en miedo, por decirlo así, ¿verdad? Dijeron, aquí vamos a morir. ¿Y cómo es esto? Si era un pueblo al cual ellos habían calificado como pocos, como un pueblo débil, como un pueblo que era fácil de tomar, como un pueblo que fácilmente iban a conquistar, ¿verdad? Aquí el problema no es que era el pueblo, el problema era lo que en el campamento se estaba moviendo. ¿Y qué se movió en el campamento? Turbación. En el campamento se movió, perdón, el quebrantar instrucciones que fueron claras, entregadas en cuanto a lo que no debían de hacer. Por eso es que toda conquista está garantizada, sí, porque el Eterno dijo, estaré con ustedes, pero esa garantía del Padre Eterno de que va a estar con nosotros está condicionada a nuestra obediencia, a la obediencia de las instrucciones que Él nos entregue. Dice el verso 6 que cuando Josué escucha
lo que pasó, dice, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Eterno, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Veamos qué es lo que pasa. Cuando Josué se entera de la derrota, y no solo de la derrota, sino de la muerte, porque hubo muerte, ¿verdad? Mataron a 36 guerreros, él se postra y se postra delante del arca del Eterno, ¿verdad? Y allí pues se viste de silicio, ¿verdad? Es decir, tiene un tiempo, vamos a decir, como entra un ayuno, ¿verdad? A un tiempo de intimidad, clama ayuno. Y vemos acá algo interesante que sí, acá dice que se postró delante del arca del Eterno. En este tiempo, ¿verdad? Si en nuestras vidas está pasando algo de que usted dice, pero es que yo oro, estoy llorando, yo no veo nada, los enemigos se levantan, ¿verdad? Puede decir una persona, no sé por qué, pero vea, ya el enemigo se levanta, me han robado, me han hecho esto, me ha pasado lo otro y me ha pasado esto. Algo está pasando espiritualmente. Y el Padre aún lo permite para que nosotros entendamos que algo está pasando con nuestra vida, ¿verdad? Algo está pasando que quizás no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta, ¿verdad? Acá Josué va y se postra delante del arca. Es decir, busca la presencia del Padre, como lo tenemos que hacer nosotros. ¿Hay alguna situación que no sabes por qué está pasando eso en tu vida? Busca la presencia del Eterno. Él te va a responder. Muchas veces esperamos que alguien, ¿verdad? Buscamos un profeta, buscamos que cualquier persona nos venga a decir algo. Busquemos la presencia del Eterno, que Él nos va a responder qué es lo que está pasando en nuestra vida. Si no podemos ganar una batalla, si por más que oramos, si por más que ayunamos, si por más que vigilamos, no hemos podido ganar batallas, algo está pasando. Hay alguna puerta abierta en lo cual el enemigo se ha enseñoreado. Dice el verso 7, y Josué dijo, ay Adón, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Quizás nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Mire, lo mismo pasa en este tiempo con mucho pueblo. Nos acontece algo, lo primero es, ay, padre, pero ¿por qué tal cosa? Ay, pero ¿por qué? Mejor me hubiese quedado yo en la religión. Allá no me pasaba esto, allá me iba bien. Es que desde que estoy en la verdad es que me pasa esto. Y a veces buscamos hacerle responsable a nuestro Padre eterno por las consecuencias de nuestra vida. Una cosa es prueba, otra cosa es consecuencia de la desobediencia. Acuérdate de algo, las pruebas siempre te van a llevar a un nivel espiritual más alto. Las pruebas que vienen a nuestra vida siempre el Padre las va a usar para promocionarnos, vamos a decirlo así, para llevarnos a un nivel mejor, mayor, ¿verdad? La prueba no es para toda la vida, no es para todo el tiempo, no. Una cosa es prueba. El Padre prueba nuestra vida, el Padre prueba nuestro corazón, prueba nuestra fe para promocionarnos. Pero la consecuencia no va a ser quitada mientras no haya un arrepentimiento, mientras no haya un teshuvá, un genuino volvernos al Padre y decirle, Padre, confieso mi pecado, transgredí, quebranté la instrucción, lo hice, Padre, hoy me arrepiento, no lo voy a volver a hacer más, pero que sea de corazón y se aparte. Entonces, Josué entra a hablar con el Eterno, pero como en una queja, ¿verdad? Y estaba delante del arca. Es decir, recordemos que el arca simboliza, representaba en ese tiempo la presencia del Eterno.
Es como cuando nosotros entramos en el tiempo de oración. Ay, Padre, pero ¿por qué? Mira, Padre, esto y esto y esto me acontece. Debemos de cambiar nuestro tiempo, ese tiempo de oración y decirle, Padre, muéstrame. Como decía David, escudriña, oh, Yud, Hei, Bajei, mi corazón, y mira si en él hay maldad o camino de perversidad. Que podamos ser expuestos a la luz del Eterno, para que Él escudriñe nuestro corazón, para que Él nos haga mirar qué es lo que está pasando, porque muchas veces el enemigo trae, ¿verdad? Un velo de religiosidad, de espiritualidad, y nos hace ver como que estamos muy bien, pero realmente estamos quebrantando instrucciones. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que el Padre Eterno nos muestre nuestra condición espiritual. Queremos avanzar a ese tomar territorio que significa al cumplimiento de mi promesa, la que el Padre me ha hecho. Y no he llegado, aún no puedo ver el cumplimiento. Escudriñame, oh Adonai, mi corazón. Escudriña mi corazón y mira si en él hay maldad, porque quizás no nos hemos querido dar cuenta, pero hay maldad dentro de este campamento, es decir, dentro de nosotros. Josué entra en un estado de queja y dice el verso 8, ay, Adón, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Es decir, Josué estaba preocupado. ¿Y ahora qué digo? Todos los guerreros han huido, ya no quieren hacer frente, están escondidos, por decirlo así, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Josué ya estaba preocupado. Es así como escucharon, ¿verdad? Cuando dice en el capítulo 6 que escucharon de todo lo que habían hecho, ¿verdad? Que cruzaron el Jordán en seco. Ahora dice, ahora van a escuchar que los de Jaín nos han derrotado. Ahora van a escuchar. ¿Y qué vas a decir tú a tu gran nombre? A ese nombre que venía ganando prestigio, a ese nombre que venía convenciendo a mucho pueblo de que tú eres el Todopoderoso. Muchas veces estamos así orando. Ay, Padre, mira, tu nombre que es sobre todo nombre. Sí, el nombre del Padre no cambia. Su autoridad no cambia. Su autoridad nunca va a dejar de ser lo que nosotros somos lo que cambiamos. ¿Por qué? Porque caemos en desobediencia, porque no obedecemos lo que Él nos ha hablado y el enemigo se enseñorea. Josué, mientras estaba hablando, ¿verdad? En un sentido de queja, no de alabanza, no de adoración, no pidiendo dirección, no diciendo, Padre, muéstrame qué pasó, por qué aconteció aquello. No, sino entró en un estado de desesperación y queja. Pero vemos acá que el Eterno le responde. En el verso 10 vemos una respuesta y él le dice a Josué, levántate, ¿por qué te postras así tú sobre tu rostro? Tremendo, ese levántate, ¿por qué estás postrado quejándote? Recuerde que está al frente del arca, así podemos decir nosotros, estoy en la presencia de Dios, estoy en la presencia del Eterno, pero ¿qué hacemos en la presencia? ¿Queja? ¿Qué hacemos en la presencia? Padres que mira, no hay. Padres que no tengo. Padres que mira. Y podemos estar solo entrando en un sistema de queja. Y no es ni alabanza ni adoración. Y en tiempo de guerra espiritual, peor. Ni siquiera entramos al campo de batalla. Nos quedamos en la queja, en la queja y en la queja. Sí, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque es cierto, hay tiempo de orar por agradecimiento, Padre, hay tiempo de orar, ¿verdad? Por bendecir su santo nombre, por adorarlo, levantar una adoración en alabanza, ¿sí? De acción de gracias. Hay otro tiempo, ¿verdad? A donde entramos a intercesión profética. Hay otro tiempo a donde entramos a través de la palabra, a declarar la palabra y entramos al campo de guerra.
Pero, ¿qué tal aquellos que entran al campo de guerra con queja? Ay, Padre, acuérdate de mí, tú me vas a proveer. Ay, Padre, mire, yo enseño siempre esto. No ore por provisión. Si usted camina en obediencia, si usted camina obedeciendo los mandatos del Padre, Él le va a traer la provisión. Porque eso dice la Escritura. La Escritura dice, busca primero el reino de Elohim y lo demás llegará por añadidura. Eso dice la palabra, ¿sí? Yo no veo a Yeshua en ninguna parte orando por provisión. No, él daba gracias, aun cuando tenía 5 panes y cogió y dio gracias y los panes se multiplicaron. Pero si usted en lo poco no da gracias, sino que se queja, la queja trae pobreza y enfermedad. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de acercarnos al Padre. Ya no más queja. Comience a llamar las cosas que no son como si fuesen. Padre, gracias por lo que hasta ahora me has dado. Aprenda a agradecer por lo que tiene. Le dice, levántate, ¿por qué te postras así? Así nos puede estar diciendo el Eterno. Levántate, ¿qué haces lloriqueando todo el siempre que no tienes dinero? Levántate, ¿por qué estás siempre quejándote que te hace falta esto, esto y esto? Levántate, que todo el siempre te estás quejando de enfermedad. La queja no nos lleva a nada. La queja no ministra al Eterno. La queja no ministra un altar. Hasta ahora, ¿verdad? Si nosotros hemos tenido un espíritu de queja en nuestra vida, hoy peleemos esa batalla y saquemos ese espíritu de queja y pongamos lo que dice la Escritura. Aprendamos lo que dice la Escritura. Que seamos esos adoradores en espíritu y en verdad. Si no sabemos, ¿qué dice la palabra? Sí, nosotros no sabemos cómo orar. Cuando dice no sabemos cómo orar, no está diciendo que usted es neófito, es decir, no conoce la palabra, no, porque la palabra dice en espíritu y en verdad. Lo que está diciendo es que cuando usted se presenta, habrá momentos a donde el Ruach, el espíritu, le guía y le lleva a interceder por lo que él quiere o de la forma como quiere que interceda. Pero no entremos con queja. No nos presentemos delante del arca, como dice acá, es decir, no entremos a buscar esa presencia del Eterno a través de la queja, ¿sí? El Padre no va a respondernos por la queja, el Padre responde por nuestra adoración. Le dice, levántate. Y el Eterno le responde y le dice, Israel ha pecado. Le trae la respuesta. Lo que no preguntó Josué. Josué no preguntó por qué perdimos la batalla. Mas, sin embargo, el Eterno, de escuchar tanta queja, le dice, Israel ha pecado. O sea, ha quebrantado instrucciones. ¿Sí? En otra versión dice, ha quebrantado instrucción. Yo quiero decirle que el pecado avergüenza. ¿Sí? Y dice, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, ha quebrantado mis instrucciones. Y ya vamos a ver cuál o por qué dice ha quebrantado el pacto o mi pacto que yo les mandé, ¿verdad? ¿Será que nosotros hemos quebrantado el pacto con el Eterno? ¿Cuándo quebrantamos? Cuando desobedecemos. Cuando conociendo lo que escrito está, simplemente lo desobedecemos. Y no solamente que había quebrantado el pacto, sino que dice, también han tomado del anatema. O sea, lo que dije que no tomaran, han tomado. O sea, vamos a parafrasear. Han tomado lo que tenía que ser destruido. Hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mire, qué tremendo. ¿Por qué le dice han hurtado? O sea, han robado. ¿Por qué cree que le dice han robado? Porque el oro, ¿verdad? La plata, los utensilios de bronce y de hierro eran para entrar a los tesoros de la casa del Eterno. No era para repartirse entre el pueblo, era para que sean entregados para el Altísimo. Y como él tomó, le dijo, han robado. Qué tremendo que el Padre nos diga, me estás robando. Lo que debe ser entregado para el Padre, tú me estás robando. Porque el oro, la plata, el hierro y el bronce era para entregarlo a los tesoros del Eterno. Era para ser entregado a él.
Han mentido. ¿Qué nos dice la Escritura? No robarás, ¿verdad? No levantarás falso testimonio, mentiras. Tremendo. Estaban quebrantando instrucciones y aún lo han guardado entre sus enseres, sabiendo que el anatema iba a turbar, lo guardaron, lo ocultaron. ¿Y qué es lo que ocultaron? Esos bienes que estaban ya consagrados para el Eterno, porque dijo, todo eso tiene que entrar a los tesoros de la casa del Eterno. Y ellos robaron lo que tenía que entrar a la casa del Eterno. Y lo guardaron entre sus enseres. Y eso lo guardaron, no es que simplemente listo, quedó guardadito, nadie lo ve. El ojo del hombre no lo ve, pero nada hay oculto ante los ojos del Abba Kadosh. Y el Eterno le dice a Josué, por todo esto, que robaron, porque mintieron, porque tomaron, porque quebrantaron mi pacto, porque tomaron el anatema, porque lo han guardado entre sus cosas, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Qué tremendo, mire. ¿Cuándo alguien puede hacer frente a los enemigos? El robo, le robaron al Eterno, mintieron. Eso dice, ¿verdad? Han robado, han mentido, han quebrantado instrucciones. No van a poderle hacer frente a los enemigos. Y intercesión profética, guerra espiritual, es entrar al campo del enemigo. De lo contrario, si nosotros entramos de cualquier forma, solo estamos perdiendo el tiempo. No vamos a ser certeros, no vamos a ser efectivos en el campo de guerra. Entonces dice, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. O sea, al momento que ellos tomaron el anatema, ellos hicieron anatema. Ellos hicieron malditos, ¿verdad? Dice, ni estaré más con ustedes si no destruyen el anatema que hay en medio de ustedes. Acá el Eterno les dice por qué habían perdido una batalla y que iban a seguir perdiendo. En otras palabras, voy a parafrasear, le dice Josué, ni intentes volver nuevamente con 5,000 hombres, así dupliques la cantidad, así vayas con 10,000, no van a poder ganar la batalla, porque yo no voy a estar con ustedes. Si ustedes no destruyen el anatema, yo no voy a permitir que ustedes ganen batallas. Así vayan con 10,000 hombres. Miremos algo interesante acá. Y eso es como cuando alguien, ¿verdad? En rebelión con el Padre. Hoy se ve mucha gente que está levantando sus propios ministerios, yo digo que sus propias torres babilónicas por aquí, por acá, y andan de un lado a otro en rebelión. ¿Usted cree que el Eterno está con esas personas? ¿Usted cree que el Eterno va a dar victoria cuando hay un quebrantamiento de sus instrucciones? El Padre no está con aquellos. A Josué le dijo, no voy a estar más con ustedes, no van a poder ganar las batallas, no van a poder hacerle frente al enemigo mientras ustedes no destruyan el anatema, mientras no saquen de en medio de ustedes donde está escondido el anatema. Ustedes no van a ganar las batallas. No se trataba de que haya más gente o de que Josué vaya a la batalla contra Jaí con 10,000. No se trataba de cantidad de personas, de guerreros. Se trataba de obediencia a la instrucción. Y como se desobedeció, ahora ellos, ¿verdad? Tenían que sacar el anatema, pero eso no se quedaba ahí. No solamente era listo, lo sacamos y ya. Ahora el Eterno le da una instrucción, ¿verdad? Yo me imagino la cara de Josué cuando el Eterno le está revelando lo que estaba aconteciendo. Yo quiero decirle algo, porque es que el Padre revela, el Padre muestra qué es lo que está pasando. Y él le muestra a Josué por qué no ganaron una batalla. Y le dice, levántate y purifica al pueblo. Y di, purifíquense para mañana. Porque el Eterno, Dios de Israel, dice,
anatema, o sea, maldición, hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de ustedes. ¿Cuál era la instrucción? Purificarse, ¿verdad? Purificarse. Levántate y purifica al pueblo, porque el Eterno está diciendo, tú tienes cosas bajo la maldición de destrucción entre ustedes. No podrán enfrentar a sus enemigos hasta que la quiten de en medio de ustedes. Purificar. Qué tremendo. ¿Y qué es lo que purifica? Ya hablando para este tiempo en nuestras vidas. ¿Cómo me purifico de una maldición? ¿Cómo se quebranta la maldición en la vida de una persona? La religión nos enseñó, vamos a orar, noche de rompimiento de maldiciones, noche de rompimiento de maldiciones generacionales. Falso. Eso fue mentira que nos engañaron y nos enseñaron por años. La maldición se rompe cuando entramos en ese tiempo de purificación. ¿Y qué nos purifica? Nos purifica las aguas. ¿Sí? ¿Qué significan las aguas? La escritura, la Torá. No hay otra forma de romper maldición, sino que usted comience a caminar en obediencia a la Torá, a la escritura, que dice ya aquí la palabra. Los 5 primeros libros. Usted lo conoce. Cuando alguien escucha Torá y dice, pero, ay, eso nos están llevando al judaísmo. No, hermanos, todos conocemos los 5 primeros libros. Lo que pasa es que lo conocemos, pero no lo hemos aplicado. ¿Por qué? Porque nos dijeron, no, esto ya fue la ley. Yo les pregunto, ¿qué pasaba en la pandemia? En la pandemia todo el mundo decía, mírale el Salmo 91, mírale lo que dice la palabra, ninguna plaga enviaré, esas plagas que mandó a los egipcios. Y eso está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tomar entonces si ya no está vigente? Yo quiero decirles que el eterno Dios de Israel abre el entendimiento y la palabra es eterna, porque Él es el eterno, Él no cambia. Y si su palabra es eterna, su palabra sana, su palabra restaura, su palabra limpia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se va a romper una maldición? Cuando entramos a caminar en obediencia. Solamente la obediencia es lo que va a romper maldiciones generacionales que por años vino arrastrando un pueblo. Eso no es por noches de rompimiento, por tiempos de rompimientos. Nadie va a romper lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que caminar en obediencia y las maldiciones se van a romper. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Entonces, ellos tenían, ¿verdad?, que purificarse. Le dijo, purifíquense. También les dice, se acercarán mañana. Miren, no les dijo piénsenlo, miren, porque la religión nos enseñó eso. Ay, que Dios es paciente, que Dios nos tiene paciencia, sí. Pero llega un momento a donde el Padre dice, es ya. Ya no puedes estar esperando más. Es ya, hazlo ya. De tu obediencia depende tu bendición. Le dice, para mañana ustedes ya tienen que purificarse. Mañana tú vas a hacer pasar por sus tribus y la tribu que señale, tremendo, ¿quién iba a señalar? El Eterno, el Altísimo. Se acercarán por sus familias y la familia que el Eterno señale se acercará por sus casas. Y la casa que el Eterno señale se acercará por los varones. Y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Adonai y ha cometido maldad en Israel. Vemos acá algo muy interesante, ¿verdad? Comienza a decirle, mira, yo voy a nombrar, vas a hacerlos acercar por tribus, ¿sí? La tribu que yo señale, recuerde que eran 12 tribus, la tribu que yo señale. Luego le dice, luego se acercarán por familias, la familia que yo señale. Luego por casas, la casa, ¿verdad? Se acercará por los varones. ¿A quién el Padre primero llama a cuentas? Al sacerdote, a los varones, ¿verdad? Y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado. ¡Qué tremendo! O sea, el culpable será
quemado por quebrantar pacto, por cometer maldad, como dice acá. Ciertamente en ese tiempo, pues ya no es algo literal que va a ser quemado, ¿verdad? Porque de pronto decimos, no, pero es que ya eso fue en ese tiempo. Ya ahora, pues ya no, y ya nadie lo va a quemar, obviamente. Pero como vemos la escritura de forma tan literal, pensamos que ya eso no aplica para nuestra vida, ¿sí? Será quemado será pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Por una consecuencia de fuego, ¿verdad? De fuego, es decir, dolorosa, por una consecuencia que va a traer dolor, tristeza, llanto, porque ¿qué pasaba acá? ¿Verdad? Iban a ser quemados, no quedaba nada. Lo mismo pasa en este tiempo, se reduce a nada la persona que quebranta instrucciones, es decir, le va mal en todas sus áreas, financiera, de salud, en todas las áreas. Es por eso que el Padre nos llama a nosotros a caminar en obediencia. No es cuestión de religión. Listo, haz esta oración como nos enseñaron, haz esta oración y listo, ya ahora eres salvo. ¿Y la obediencia qué? Porque se nos enseñó la escritura de una forma tan literal. Cree, cree en Yeshua y serás salvo tú en tu casa. Y ese creer creíamos que era solamente de hablarlo. La palabra creer tiene que ver con obedecer. Si nosotros caminamos en obediencia, ahí hay respuestas del Eterno, ahí hay respuestas de nuestro Padre. Y esto implica para todos, no solamente para los adultos. ¿Sabe qué? Hay niños, hay jóvenes que conocen la escritura y simplemente en este tiempo ni la recuerdan, no les interesa. ¿Usted cree que no van a pasar consecuencias? Vamos a mirar qué pasa por la palabra. Era toda una familia que iba a ser pasada por el fuego. Dice el verso 16, Josué pues, levantándose de mañana, algo que me llama la atención de este líder y que debería de aplicarse para todos los líderes, es que cuando se da una instrucción, tenemos que dejarlo para después de una semana, para después de 2 semanas. No, 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 es para allá, ¿sí? Levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue señalada la tribu de Judá. Qué tremendo. Cuando nosotros escuchamos la tribu de Judá, pensamos que, ¿verdad? Es que la tribu de Judá, lo más lindo, la tribu de Judá, y todos queremos la tribu de Judá, pero miremos acá que también caían en transgresión, también quebrantaban las instrucciones, y esto es para nosotros mirar en este tiempo. A veces creemos que las personas, ¿verdad? De pronto, que porque están, decir, tiene un llamado, es un ministro, de pronto no quebranta instrucciones, ¿verdad? Vemos acá que era de la tribu de Judá el que había quebrantado la instrucción, dice que fue señalada. ¿Y quién iba a señalar? ¿Quién lo iba a mostrar? El Eterno. Era el de la tribu de Judá, ¿verdad? Y le dice, ¿sí? ¿Quién era el responsable? ¿Y por qué Judá? El que iba delante, el que abría brecha. Y esto nos lleva a pensar en este tiempo, qué línea tan delgada, ¿verdad? Si yo veo la tribu de Judá, el que va adelante, el que abre brecha, el adorador, la tribu de Judá también la simbolizamos con el adorador, con el que adora, ¿verdad? Judá, adoración. Qué línea muy delgada, ¿verdad? A través de la adoración se puede estar entrando anatemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que es muy bonita la canción, pero, ¿sí? No conocemos mayor cosa de esa adoración, ¿verdad? O de las personas que están cantando la adoración. Entonces, miremos que hay una línea muy delgada, ¿verdad? Muy, pero muy delgada. Entonces, vamos a ver, el verso 17 dice, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue señalada la familia de los Sera, la familia. ¿Quién fue señalada? La familia. No solo turbó el campamento de Israel, sino que vino consecuencias para toda la familia. Y haciendo luego acercar a la familia de los Sera, los varones, fue señalado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da ahora esplendor al Eterno, el Elohei de Israel, y dale alabanza,
qué tremendo, dale alabanza. Recordemos que él era Judá. Y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. En otras palabras, hijo mío, dale gracias al Eterno, ¿sí? Dime ahora, ¿qué es lo que has hecho? No me ocultes nada delante del Eterno. En otras palabras, mira, no trates de ocultar nada porque el Eterno todo lo conoce. Así como nosotros muchas veces creemos que podemos estar o tener escondido un secreto, ¿verdad? Porque nadie lo sabe, porque el secreto nadie lo conoce, mas resulta que el que todo lo sabe, que el que todo lo ve, nos está diciendo, confiesa tu pecado, arrepiéntete, has cometido transgresión. Y el Eterno está hablándonos allí. Aquí vemos cómo Josué le dice, declárame ahora lo que has hecho, no lo ocultes. Y algo para pensar, ¿cómo es que le dice, declárame ahora lo que has hecho? Si el Eterno ya le dijo lo que había hecho, si el Eterno ya le dijo lo que había pasado. Qué importante es cuando nosotros lo confesamos con nuestra boca. Porque hay quienes dicen, ay, yo ya lo confesé al Padre, yo ya se lo dije al Padre, yo ya me arrepentí, ya le confesé todo al Padre. Ciertamente a Él es el primero que tenemos que decir. Pero Josué ya lo sabía y él dijo, dinos ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hiciste? No lo ocultes nada. Delante del Padre no hay nada oculto, ¿verdad? Y esto aplica para todos, niños, jóvenes, adultos, varones, mujeres, porque desde que el niño ya entiende y tiene conciencia de las cosas, también peca. El niño sabe, voy a poner un ejemplo, un niño sabe que no tiene que ser desobediente a sus padres y simplemente es desobediente. ¿Qué está haciendo? Quebrantando una instrucción. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Están quebrantando. Y entonces a veces nosotros creemos que, ay, no, es que como son niños, ellos no han cometido transgresión. Aprenda a decirle a sus hijos, estás quebrantando instrucciones porque estás desobedeciendo. Y la escritura dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre y no estás honrando. Hijos que en la casa gritan más que sus padres. Es decir, quieren dar instrucciones en su casa. Y los hacemos o creemos, ah, no, es que son pequeños. No, empiece por ellos. Que también haya un teshuvah en ellos. Porque si conocen la escritura y están quebrantando instrucciones, también están trayendo turbación dentro de la casa. También están trayendo turbación al campamento. Entonces, Acán respondió a Josué, ya no tuvo más opción. Y le dice, verdaderamente yo he pecado contra Yud-Hei Bajei, el Elohim de Israel. Y así he hecho. Qué interesante. ¿Sí? Él está confesando. Yo he pecado, ¿contra quién? Contra el Elohim de Israel. No le dice, ciertamente Josué, yo pequé contra ti, porque podemos decir, ah, es que Josué fue el que dio la instrucción. No, no pecó contra Josué, pecó contra el Eterno. Y hay quienes dicen, ah, no, yo no estoy pecando, porque yo estoy obedeciendo. Yo le quiero decir que hay instrucciones, sí, las que están escritas en la palabra ya están allí dadas, entregadas y usted las obedece porque las conoce. Pero hay instrucciones que Padre entrega y que se han sido entregadas para que usted obedezca y simplemente usted no las obedece porque, ah, no, es que como no está escrito, yo no obedezco. Vemos acá que Josué recibía instrucciones para que le dé al pueblo y el pueblo tenía que obedecerlas, ¿verdad? Y eran instrucciones para ese tiempo, para ese momento, para lo que tenían que hacer. Lo mismo pasa en este tiempo. El Padre puede traer instrucciones personales, es decir, para cada uno de nosotros, o instrucciones generales para todo un campamento. Y no porque no esté escrita, no es una instrucción del Padre. Es una instrucción que Él está entregando a un líder para que se entregue a un pueblo. Y si no estamos obedeciendo como hizo Acán, tenemos que confesar como hizo Acán. Acán dice, he pecado contra Elohim, porque Elohim fue el que entregó la instrucción a Josué. Y dice, así y así yo he hecho. Es decir, él reconoce su pecado y lo confiesa. Lo confiesa no porque el Eterno no lo sepa, sino que aquí estaba haciendo público, ¿verdad? Estaba haciéndolo público. Y hay algo interesante, que él sabía
cuál era la sentencia, ¿verdad? Porque la sentencia ya había sido dada. Él dijo que el que era iba a ser apedreado, iba a ser quemado, ¿verdad? Y más sin embargo, aún sabiendo que él iba a morir quemado, él confesó. Él dijo, así y así he hecho. Verso 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy hermoso. Vamos a mirar ahí por parte. O sea, vi entre el botín un manto babilónico bello. Algo interesante para que nosotros recordemos es que Babilonia siempre va a deslumbrar. Babilonia siempre va a querer brillar. ¿Para qué? Para deslumbrar al pueblo de Israel, para llevarlo a quebrantar instrucciones. ¿Y en qué forma lo hace Babilonia? En todas las áreas donde se mueva Babilonia, ¿sí? Lo lleva a quebrantar instrucciones. ¿Por qué? Porque así como vio Acán, dices que vi entre los despojos un manto babilónico hermoso. Aunque parezca hermoso el manto, revisa bien ese manto, de dónde procede, ¿verdad? Porque hay mantos que son babilónicos y se dejó impresionar por ese manto, se dejó llevar y era un despojo. Para el Padre Eterno, todo eso era un despojo, o sea, no servía, no valía. Nosotros no podemos entrar bajo un manto babilónico. El único manto que nos cobija es el manto de Yeshua, el manto del profeta de profetas, Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces, sí, cuando él dice era hermoso, ¿verdad? ¿Sabe por dónde entra el pecado? Por los ojos, por lo que ve, por lo que lo deslumbra. Y eso lo vemos desde Génesis, ¿verdad? Cuando Eva, cuando la mujer dijo, ¿sí? Es que era bueno a la vista, era codiciable y ella también lo tomó. Eso es lo que hace la serpiente, abrir nuestros ojos a la codicia, abrir nuestros ojos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que quebrantemos instrucción, tal como Eva quebrantó una instrucción. ¿Por qué? Porque vio un fruto agradable para comer. Acán vio un manto babilónico hermoso, pero que eso era un despojo. Eso era algo maldito. Eso era algo que estaba destinado a destrucción. Por más que parezca hermoso, interesante, de gran valor para usted que conoce la escritura, no puede quebrantar una instrucción que el Padre le haya dado. ¿Qué más vio él? Vio 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Vemos algo acá. Qué tremendo. Qué tremendo porque habían venido ganando una batalla, hubo conquista, conquistaron el territorio, pero luego de eso vino la codicia. Vino la codicia y la codicia lo lleva a quebrantar instrucciones. Ahora llevémoslos a este tiempo. ¿Qué tal usted? El padre le ha dado promesas de una empresa, de ensancharle, le ha dado promesas de un esposo, de una esposa. Listo, el padre se lo entrega. Ya, conquistó. Ya, el padre le dio, pero comienza a quebrantar las instrucciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la codicia lleva a quebrantar instrucciones. Entonces vemos acá que él codició, vio todo eso, vio plata, vio oro, ¿verdad? Vio el lingote de oro y eso lo llevó a la codicia y no le importó quebrantar instrucciones. Y dice que él confiesa y dice, he aquí que está escondido bajo mi tienda y el dinero debajo de ello. Ah, qué tremendo esto. Plata, oro, codició, tomó.
en otra versión dice, yo lo deseaba, deseaba la plata, deseaba el oro, yo lo deseaba. Y dice, tú lo vas a encontrar escondido en la tienda, en mi tienda, dentro de mi tienda está, y ahí está con dinero. Ahí debajo hay dinero. Miremos esto. Ciertamente el Padre quiere bendecir a su pueblo Israel. Ciertamente el Padre nos da victorias, es decir, nos entregará lo que quizás usted por años ha estado esperando. Pero ¿qué va a pasar? Tengamos mucho cuidado de tomar lo que no debemos de tomar. Aquí dice que tomó plata, oro. ¿Y de quién era esa plata y ese oro? ¿De quién era ese dinero? Era del Eterno, porque tenía que ir a los tesoros del Eterno. Le robó. Tengamos mucho cuidado, porque con el Eterno no se juega. No podemos tomar lo que era ya estaba destinado para los tesoros del Padre Eterno. Entonces, ¿verdad? Él vio entre el botín, sí, plata, oro, pero también acá habla de un manto. Que tan rápido se le olvidó, ¿verdad? Lo que no debía de tomar. Cuando Josué escucha esto, dice que Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Todo estaba allí, incluido el dinero. Es decir, lo que nos muestra este pasaje es que Acán, con lo que hizo, no solamente, ¿verdad? Muchas veces lo hemos predicado esto y se dice, es que el anatema, y se lo ha visto como solamente como objetos prohibidos, como cosas malditas. Y eso es lo que la religión siempre nos enseñó, ¿verdad? Pero más allá de esto, tenemos que ver qué es lo que el Padre nos está hablando. Acán, sí, robó, porque le robó al Eterno, porque todo lo que era el oro, la plata, el cobre, el hierro, era ya del Eterno, porque esa fue la instrucción. Tenía que ser entregado para los tesoros del Padre Eterno. Y simplemente él se saca una parte, se roba de lo que tenía que ser entregado. ¿Sí? Entonces, y no solamente robó unos objetos, sino que codició, dice que codició, ¿verdad? Es decir, roba, codicia, miente y quebranta una instrucción. Miremos cuántas cosas hizo Acán. No solamente es como que nos dijeron, es que tomó unas cosas malditas y las guardó. No solamente es eso. No solamente por eso es que murió quemado él y toda su familia. No, sino que él, ¿verdad? Quebrantó instrucción, pero Acán robó, codició y ocultó bienes consagrados al Eterno. Ya no le pertenecían, perdón, ya no era para repartirse entre ellos. Esos bienes eran consagrados al Eterno y los robó. Tomó unos cuantos. Dice que 50 ciclos, ¿sí? Se tomó de plata y de oro. Qué tremendo esto. Tomó de los bienes que debían de ser entregados al Eterno. El castigo de Acán, que vamos a mirar, es una advertencia para todos nosotros, para que nunca permitamos que la codicia nos lleve a desafiar la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno era, todo va a ser destruido. Y lo que va a ser conservado, la plata, el oro, el hierro, eso va a los tesoros del Eterno. Por más necesidad que tengamos, ¿sí? Por más necesidad, usted y yo no podemos quebrantar una instrucción, no a la codicia, no al robo, ¿verdad? Entonces, vemos acá que nada hay oculto para nuestro abacadosh, nada, porque aunque Josué no lo sabía, ¿verdad? El Padre se lo reveló, el Eterno le revela, y el pecado, claro que trae consecuencias.
El pecado siempre va a traer consecuencias. Robo, codicia, ocultar bienes consagrados al Eterno. Todo. No solamente era, es que tomó el anatema y mire, y se nos muestra un pocón de objetos y la gente más enfocada en los objetos que son anatema, que el muñeco tal, que la cosa tal. Sí, sí, es cierto, tenemos que también mirar aquello. Pero lo primero que yo tengo que mirar es qué es lo que estaba haciendo acá, codiciando, tal como hizo Eva. Es que yo vi un fruto tan hermoso y lo tomé y lo comí y se lo di a Adán. Lo mismo acá. Él dice, es que yo vi entre los despojos un manto babilónico muy lindo. O sea, en otras palabras, es que ¿para qué se iba a quemar ese manto babilónico si estaba hermoso? ¿Para qué lo íbamos a destruir? Pero mire qué bello que era ese manto. Lo que a nosotros nos parece bello y hermoso. Si el Padre dijo que es para destrucción, si el Padre dijo que es anatema. No podemos nosotros encariñarnos con lo que el Padre ha dicho, que es para destrucción. ¿Qué más dijo? Pero es que miren, yo cogí 50 ciclos, ¿verdad? Porque lo codicié, porque me pareció que había bastante, ya el Eterno tiene mucho, el oro y la plata. Yo tomé solamente 50 ciclos. ¿Qué son 50 ciclos? Para el Padre es lo mismo un ciclo de plata o un lingote de oro que haber tomado 500, 1000, es lo mismo. Lo que es del Eterno es de Él. Y esto estaba consagrado para Él. Es decir, ya se dijo, todo tiene que entrar a los tesoros de la casa del Eterno. Entonces, sigamos mirando. Verso 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel lo pusieron delante del Eterno. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Mire, qué tremendo. Una persona hizo esto. Y si estaba debajo de su tienda, era muy probable que su familia muy bien que lo sabía, que su familia sabía que lo había guardado allí. Y muchas veces podemos decir, habrá situaciones donde en una casa alguien está quebrantando, alguien está hurtando, mintiendo, y simplemente la familia porque dice, es que tengo necesidad, o pues no le hace daño a nadie, y simplemente lo deja pasar. Todo trae consecuencias, todo, absolutamente todo. Vemos acá cómo se nos muestra, ¿verdad? En este versículo 24, ¿sí? Que lo toman a Acán, pero no solamente a él, venía el castigo, ¿sí? Dice que tomaron el manto, el dinero, el lingote de oro, sus hijas, sus hijos, sus bueyes. ¿Qué representaría en este tiempo los bueyes? Que era un animal de trabajo, que producía, por decir, era con lo que trabajaban, con lo que araban la tierra. ¿Qué representan los asnos? Era un animal de carga, podemos decir vehículos, ¿sí? ¿Qué representan las ovejas? Era lo que ellos vendían, es decir, eh, lo que vendían y con lo que era como un comercio, vamos a decirlo así, ¿verdad? Era el sustento. Tomaron toda su tienda, dice todo lo que tenía y lo llevaron al valle de Acor. Acor significa desgracia, significa tribulación. Eso me enseña a mí en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué es pasar por el valle de Acor? El que quebranta instrucciones. ¿Qué es pasar por el valle de Acor? Aquel que miente, que le roba al Eterno, aquel que dice mentiras, aquel que está quebrantando una instrucción. Acor significa desgracia, tribulación. Hay muchas personas que siendo creyentes,
que usted puede decir, pero es que si va todos los fines de semana a la iglesia, pero es que ayuna, pero, y su vida no cambia, vive en desgracias, ¿verdad? Una cosa tras otra cosa y le sucede lo uno y le sucede lo otro, vive en tribulación, en angustia, en desesperación. Algo está pasando, algo está dentro de su casa que no está bien. Y no solamente hablo de un anatema literal, que sea un objeto, que sea algo babilónico. Estoy hablando de la desobediencia, estoy hablando de que no estamos obedeciendo las instrucciones del Padre. Quizás ya nos dio instrucciones claras. Aquí habla de la casa. Toda la casa de Acán fue destruida. ¿Y qué representa casa en este tiempo para nosotros? ¿Qué diríamos que es? Familia. Nosotros somos casa porque somos el templo del Rúa, del Espíritu. ¿Será que estamos pasando por tribulación? ¿Será que estamos pasando momentos difíciles? ¿Qué está pasando? Como les decía hace un momento, una prueba pasa y la prueba es para promovernos, para llevarnos a un nivel mayor en el Padre de fe, porque la prueba de nuestra fe aún produce paciencia, pero las consecuencias no, las consecuencias son visibles. Traen dolor, traen tristeza, traen turbación, traen tribulación, traen angustia, traen dolor, traen sufrimiento, traen pérdidas. Esas son consecuencias de la desobediencia. Esta palabra, cuando la leemos de forma tan literal, decimos, pero eso fue que lo llevaron al Valle de Acor, allí todo fue destruido, sí, pero miremos qué está pasando con nuestros bueyes. Es decir, si usted tiene una empresa, si usted tiene un negocio, ¿qué está pasando con sus asnos, con su carro? ¿Qué está pasando con el vehículo o con los vehículos? Con las ovejas, ¿qué está pasando con sus finanzas? ¿Sí? Con su tienda que representa a la familia, ¿qué está pasando dentro de la familia? El matrimonio, los hijos, porque todo lo que tenía fue llevado al valle de Acor. Lo mismo pasa y solamente fue uno que estaba transgrediendo. Si en nuestra casa hay uno que quebrante instrucción, tiene que haber uno que se levante a decir, escrito está, no robarás, no mentirás, no quebrantes, no le instrucciones, no levantes falso testimonio. Si son a los jóvenes, a los niños, mira, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero si nosotros que conocemos la escritura y sabiendo que en nuestra casa, en nuestra tienda se están quebrantando instrucciones y no lo hacemos ver, ¿sobre quién va a venir también? ¿Será que a nosotros no nos van a llevar al valle de Acor? Claro que sí. Quizás en la casa de Acán nadie se levantó a decirle, eso no debiste de hacerlo, confiesa tu pecado. Porque si él hubiese confesado su pecado antes de que el Eterno lo revele, quizás hubiese alcanzado misericordia. Uno tiene que levantarse a decir, lo que estás haciendo no es correcto. ¿Para qué? Para que no sea llevado al valle de Acor. Porque todo pecado, todo quebrantamiento a las instrucciones trae consecuencias. Mucho se ha predicado esta palabra y solo de los objetos malditos y le hacen una lista. Mire, mejor ni le cuento de cuántos objetos. La gente está mirando los objetos malditos y no está mirando cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros como casa? ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Será que estamos mintiendo? ¿Cuál es el mandato que estamos quebrantando? ¿Qué instrucción que nos ha dado el Padre estamos quebrantando en este tiempo? Y por eso hemos hecho que toda la casa sea pasada por el valle de Acor, por la tribulación y por la desgracia. Y lo único que hacemos después es quejarnos. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles, en los últimos tiempos. No podemos jugar a ser creyentes. O somos o no somos, pero ya el Padre no va a pasar por alto, ¿verdad? Nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en otro tiempo Él nos dejó pasar porque eran tiempos de ignorancia, porque desconocíamos la palabra, pero en este tiempo ya la conocemos. Y usted dirá, ay, pero qué duro están predicando esta palabra. Yo nunca la había predicado así. Mire lo que dice Josué en el versículo siguiente, en el 25. Josué le dice,
¿por qué nos has traído desgracia? Tremendo. Josué le llama la atención. Les dice, ¿por qué nos has traído? Nos has traído. ¿Sabe por qué le dijo? Porque murieron 36. Porque fueron avergonzados por el enemigo, por causa de Acán. Y por causa de Acán, todo lo que tenía fue destruido. Todo. No hubo uno que se levante a decir, Acán, has hecho mal, arrepiéntete, ve y confiesa el pecado. Y dice la palabra que Josué, cuando le dice, ¿por qué nos has traído desgracia? Dice, traiga sobre ti desgracia, Adonai, en este día. O sea que, como ya había sido entregada, ¿verdad? Una palabra de cómo se iba a castigar al que se le hubiese encontrado culpable. Y eso no es que lo trajo Josué, no, eso ya lo había dado el Eterno. Por eso es que Josué acá dice, traiga sobre ti desgracia, Adonai. ¿Por qué? Porque él ya había hablado de qué forma se iba a castigar al que había hecho todo esto. Y mire que me llama tanto la atención, porque el Eterno sabía que era Acán. El padre sabía que era Acán, ¿verdad? Pero él no se lo reveló a Josué. Desde el principio no se lo dijo. Él le dijo, mira, hazlos purificar al pueblo, dile que se purifiquen para mañana, ¿verdad? Y que iba llamando tribu por tribu, familia por familia. ¿Sabe por qué hacía esto el padre? Porque él esperaba que Acán se arrepienta. Que mientras estaban purificando, Acán se levante y diga, fui yo lo hice, pero no pasó eso. Se purificaron, ¿verdad? Luego día por día dice que hicieron pasar familia por familia y el padre iba señalando tribu, primero las tribus, luego las familias, luego los varones. Y en todo ese proceso, el de purificación, el de ir señalando las tribus, el de ir señalando las familias, Acán no pudo levantarse y decir, fui yo. Mire, ¿por qué el padre no le dijo, Josué, anda y ve y quema a Acán? Porque ese no es nuestro padre. Porque cuando miramos una enseñanza seguida decimos, ay, pero es que ya ese Dios no es el Dios de la Biblia de ese tiempo, ya ahora es bueno. Aquí estaba siendo bueno, aquí estaba empleando misericordia. Pero resulta que así como en este tiempo, hay personas que no toman la misericordia y esperan el castigo. El Padre aplicó misericordia porque en el tiempo de purificación, Acán tenía que haberse arrepentido. Acán tenía que haber confesado su pecado, pero no lo hizo, como muchos en este tiempo. No lo hacen. El Padre nos llama, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a conversar. Y vivimos de conversas en conversas. Y vivimos de ayunos en ayunos, de oraciones y de vigilias. Pero no hay un confesar de pecados y un apartarse del pecado. Por eso, cuando vienen las consecuencias, se dice, ay, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? Y siempre se habla, ay, no, es que ahora ya no estamos en la ley. Eso era en la ley. Eso que lee de Josué era de la ley. Eso siempre se ha dicho. Eso era de la ley. Ya ahora estamos en la gracia. Pues déjeme decirle que el Padre aquí estaba aplicando misericordia, que aquí estaba aplicando gracia. Lo que pasa es que Acán no la tomó. Acán cuando se dijo, el Padre dijo, purifíquense. Él no se quiso purificar. Él no se quiso purificar, no quiso santificarse confesando sus pecados. Entonces, ¿dónde está en este tiempo que la gente diga, es que eso era en la ley? No, hermanos, la palabra es eterna, la palabra no cambia. El Eterno siempre otorga misericordia, porque Él es misericordioso. Es un pueblo obstinado que no quiere recibir la misericordia del Padre, como lo hizo Acán. Él no quiso, él no confesó, él esperó que le diga, Acán fuiste tú. Y cuando ya el Padre dice, fuiste tú, es para decir, pero así vas a morir. O así va a pasar con tu vida. O esto va a acontecer. Esto es consecuencia de tu pecado. Entonces miremos que Acán, ¿verdad?
Ciertamente, cuando ya se le dijo, o cuando Josué le dice, pero ¿por qué? Confiésame, ¿cómo lo hiciste? Él dice, ah, sí, esto, pero ya esa confesión fue muy tarde, porque él nunca se arrepintió. Él no se arrepintió, simplemente dijo lo que hizo, pero no se arrepintió. Y vemos acá, dice el verso 26, perdón, el 25, y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Eterno se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, que significa desgracia y turbación. Hasta hoy. ¿Y sabe qué? El hasta hoy es eterno. Vemos acá algo interesante que dice que levantaron un montón de piedras. ¿Sabe qué significa levantaron ese montón de piedras? Allí quedó un testimonio. Allí quedó un testimonio de lo que aconteció en ese tiempo. Y lo que está escrito en la palabra es para testimonio de nosotros, para que ya no lo hagamos, para que ya no caigamos en lo mismo. Eso quedó como evidencia, eso quedó como un testimonio de lo que hizo Acán. Y el Padre, nuestro Abba, no ha cambiado. Él nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Él nos está dando la oportunidad de volvernos a Él, pero hagámoslo a tiempo. No esperemos que venga una consecuencia ya que sea tarde, ¿verdad? Cuando el Padre ha esperado mucho tiempo porque nos arrepintamos y no lo hemos hecho. Y dice que cuando murió Acán y fue destruido todo, porque dice que todo lo quemaron, ¿verdad? Los quemaron, primero lo apedrearon y luego los quemaron. Yeshua también dice que serán echados al fuego. ¿Cuál es la diferencia en este tiempo? Que decimos, ah, no, es que ya estamos en la gracia, entonces peque y peque y peque, porque estamos en la gracia. No, hermanos, el Dios eterno es eterno. Vemos acá que luego de apedrearlos, los quemaron. ¿Sí? Dice que los quemaron. Y luego que, ¿verdad? Se da ese castigo, por decirlo así, dice que el ardor de la ira del Padre ya se levantó. Es decir, en ese momento el Padre ya se levantó o levantó su castigo, su ira. Y cuando nos dice ardor de su ira, ¿verdad? Está hablando que el Eterno también tiene ira. Y es porque se nos enseñó solamente el pedazo del versículo que dice, Dios es amor, Dios es amor. Pero se nos olvida siempre hablar en la otra parte que dice que también es fuego consumidor. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento, para aquellos que nos enseñan que solamente ya es el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que si no conocemos la escritura, ¿verdad? Como debemos de leerla, entonces no vamos a entender que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, Él no ha cambiado. Así como no cambian sus bendiciones, tampoco cambia su reprensión. Él es el mismo. Ciertamente, Yeshua vino a morir en un madero para darnos salvación. Pero ¿qué estamos haciendo con esa salvación? La palabra dice, hay de aquel que pisotea la sangre de Yeshua. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué dice la palabra horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Es porque Él es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, que no se nos olvide esa parte. Él también tiene ira. El Padre también tiene ira. ¿Sí? Él es amor, pero también tiene ira. Y ciertamente su misericordia es más grande que su ira. Por eso es que estaba aplicando misericordia con Acán, para que en el tiempo de purificación Acán pueda hacer teshuvá, Acán pueda rendirse, pero él no lo hizo. Y cuando acontece el juicio, el castigo, el Padre levanta su ira. Y claro, ya la semana que viene vamos a mirar que ahora sí pudieron tomar y destruir a Hai. Ahora sí pudieron conquistar ese nuevo territorio. Que esta enseñanza, como dice la palabra acá, que el montón de piedras permanece hasta hoy. Esta palabra permanece hasta hoy.
como testimonio, como evidencia que el Elohim de Israel, nuestro Padre eterno, Él no cambia. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra no deja de ser. Él nos ama, pero nos ama que caminemos en obediencia. Él quiere unos hijos en obediencia. Si decidimos alejarnos y transgredir sus instrucciones, Él dice, hazlo y más adelante te vas a encontrar, ¿verdad? Con consecuencias, como lo hizo el pródigo. Tuvo que volver en sí, que todos nosotros podamos en este tiempo reconocer esta tierra, reconocernos nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿En qué estamos fallando? Porque ciertamente Él nos quiere dar victoria. Él nos quiere dar conquistas. Él nos quiere entregar las promesas que Él ha hecho a nuestra vida, pero tenemos que caminar en integridad delante de Él. Esa fue la promesa que le hizo a Abraham. Le dijo, sé íntegro delante de mí. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios que nosotros tenemos. Obedezcamos y vamos a mirar el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas, amada familia.